Ese güey tiene una obsesión contigo. Porque tu familia conoce a un oficial de la migra que se llama Martín. Su tarjeta y su cuenta fueron bloqueadas el día de hoy. ¿Qué? Para el mendigo de Abelardo, ni un solo quinto. Pero para ti, estas acciones de las empresas Casares. Vicenta es mi hermana, es la única familia que me queda. A mí nadie me dice cómo manejar mis negocios. Te voy a decir dónde puedes encontrar. Passport, please. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Ya pasamos a Abelardo. ¿Qué pasó? Pingo ese de la migra anda por aquí, por poquito me ve. Bueno, ahora métele todo lo que da en la troca. Ya casi es hora. Entonces, así es el business al que le estamos entrando en estos momentos. Ya los otros detalles te los explica Salvador. Sí, tengo que hablar con Salvador porque hay unas cosas que no me quedan muy claras. ¿Oíste cómo es el tema ese de la tal Vicenta? ¿Es verdad que a Salvador le salió una medio hermana? Así es, parcerito. Una hermana legítima, hija de Vicente Acero. ¿Cómo la ves? ¿Y qué? ¿Cómo queda la relación ahí entre Lorena y Salvador? Pues porque el suegro dice que esa vieja le robó algo muy importante. Y pues entenderás que una atención así para un par de recién casados, eso no funciona. Ah, pero vení, espérate, mijo. Saca un tablerito y explícame qué es lo que querés decir. Bueno, pues que si los negocios de los aceros son con los Casares, pues la tal Vicenta esa es una amenaza para el business, y para el matrimonio de Chavita, para la felicidad de mi hermano. ¡Chava! ¡Mi amor! Ay, perdón. Pensé que mi marido estaba con ustedes. Le tengo una súper noticia. ¿Que Salvador no estaba contigo? No. Salvador se fue a hacer un par de vueltas y dijo que regresaba como en 2 horas más o menos. Este es el lugar que acordamos, ¿no? Por la descripción que me dio, debe ser ese que viene ahí. ¿Tú eres Vicenta? Simón, Yo soy Miss. pues trépate ya, ándale. Antes de que alguien nos vea, córrele. ¿Listos? Vámonos. Ya están en camino con el dinero. En menos de 15 minutos los va a tener ahí. Van a dejar el dinero en el bote de basura que usted nos dijo. Y por favor, le suplico que en cuanto reciba el dinero, lo primero que haga sea liberar a mi... Me colgaron. ¿Qué dijo? Pues que están esperando el dinero. En esos perros nunca hay que confiar. Ojalá que a Vicenta y a Abelardo todo les salga derecho esta vez, ¿eh? ¿Serán los policías que volvieron con la orden del juez? Vamos. Es un joven que nunca había visto por aquí, ¿eh? Debe ser un cliente que no leyó lo que pusimos afuera. ¿Qué no leíste que estamos cerrados por luto? Vengo a buscar a mi hermana Vicenta. Me llamo Salvador, me dijeron que la podría encontrar aquí. Están esperando estos cabos que no parecen con nuestra lana.
Pon ese moletín ahí en el bote. Esa es nuestra lana. Pues Marcelo va a tener que entender que también es hija de Mario y tiene derecho a verla. No debió ponérmelo como condición para hacer el trasplante. Mario Casas es la peor persona que he conocido en mi vida. La peor persona que le salvó la vida a tu hijo. Doctor, ya terminó la transfusión. La transfusión de médula está a punto de terminar y hasta el momento lo ha recibido muy bien. Ay, Dios mío, esta vez se va a salvar. Ay, ya no me importa el chantaje de ese hombre. Todo ha valido la pena. Terminante de largar, cara. Soy yo, Pedro. Ya hice lo que me dijiste. Y luego te paso la cuenta. Ahora me voy a pasar unos vatos, pero estoy libre mañana. Si me necesitas, llámame, Vicenta. Vámonos. Cabrones, ya déjenme, por favor. Soy yo, Vicenta. Vine con Abelardo. ¿Qué vas a sacar de aquí, eh? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué dice el chamaco que salvaste y nos dijo cómo llegar? Vámonos. Está allá afuera esperando. Pero hay que irse allá. Vamos. ¡Órale! Venga. Ya, luego te quejas de la espalda, hombre. Vámonos. Aguanta. ¡Quietos! ¿Qué chicos creen que están haciendo? Perdón, ¿qué dijiste? Que eres hermano de Vicenta. ¿Y como por parte de quién, o qué? ¿A poco Edelmira tuvo más hijos? Ay, claro que no, Rosario. Imposible. La Margarita nos hubiera contado. Ella y la Edelmira eran como uña y mugre, ¿verdad? Este chamaco nos está dando el avión. Vete de mi bar. Escúchenme, por favor. Yo me llamo Salvador Acero. Vicenta, la hija perdida de mi papá. Yo me acabo de enterar y por eso... No. La Chenta ya no tiene familia de sangre. Los narcos mataron a su mamá, a su tía y a su prima. Y nosotras somos sus únicas carnalas, así es que si nunca nos dijo nada de ti, pues por algo será, ¿no crees? Eso es porque ella se acaba de enterar. Vicenta es mi hermana. Ay, ya. Muy bonito el cuento de los hermanos y la llamada de la sangre. Pero la única neta es que tenemos una emergencia y el bar está cerrado. No estamos para resolverle los árboles genealógicos a la gente que viene aquí. Pues ya escuchaste. Ahuecando el ala que aquí no va a haber business, ¿cómo ves? Mire, usted conoció a la mamá de Vicenta. No sé si le platicó de mi papá, Vicente Acero. Él era un comandante muy conocido de la PGE de Baja California. A él también me lo mataron los narcos. Edelmira siempre fue muy reservada con sus cosas. Y si Vicenta no quiso contarnos nada sobre este hermano es porque seguramente el apellido Acero le retuerce el hígado. Ustedes son socios de Chucho Casares, el que tenía secuestrada a Edelmira, el que la mató, ¿verdad? Ese mismo desgraciado que le volvió la vida a un infierno a tu hermana. ¿O eso no lo sabes? ¿Quiénes son ustedes y qué chingados hacen aquí? A ver, no dispares esto, lo podemos arreglar de otra manera, ¿sí? ¡Ey! Cuidadito y saques esa arma. O me los quiero ahorita todos. Tranquilo, te la iba a dar. Sácala. ¡Despacito! Ya cálmate, hombre, estamos haciendo todo lo que nos dices. Pateala. Mira, tranquilo. Tengo dinero.
Aquí hay 12,000. Y te puedo conseguir mucho más. Ámale. Así no tienes que compartir la recompensa con los demás vatos del cártel. Acepta, Pen. Nadie se va a enterar que nos dejaste escapar. ¿Cuánto quieres? Dime un número. No muerdo la mano que me da de tragar. Bueno, pues si te vas a gastar las balas, te vas a tener que matar primero a mí. Me canso que sí. Juan Pablo, espérate. Juan Pablo, hombre. Abelardo. Muy machito, ¿no, cap? ¿Eh? Los valientes mueren primero. Y luego me lo voy a gozar a ella. ¡Vicenta! ¡Corre! ¡No nos pueden matar a todos juntos! ¡Corre! Ahora te voy a enseñar para qué sirven los huevos de los héroes. Echa aguas. Ya, para que te compres algo. Indio, pues hay novedades. Estas viejas nos están viendo la cara. El maletín estaba lleno. Lleno pero de papeles. Se están burlando de nosotros. Tienes que traer ese vato, darles una lección. La bala entre los ojos estaría toda madre. Vale. Vamos. ¡Roscas! Busca a Juan Pablo y me lo haz pozole. ¿Qué pasó, patrón? ¿Ya pagaron? Nos engañaron. La familia no entregó la lana. Si hubiera negociado yo como usted me dijo primero, pues no estaría pasando esto y ya... Ya, ¿con qué? Ya te dije que vais a matarlo. ¡Fin de la historia! Mis órdenes no se discuten, Roscas, ¿eh? Que te quede claro que cuando me hierve la sangre puedo ser tan peor como el difunto Teca. Así que órale, caminando. ¡Órale, vámonos! Los nuevos ya empezaron a abrir los huecos para sembrar las semillas. Con la luna llena, Amaro, vas a tener el doble de producción. Gracias a mí y a mi mano de yerbatera. No, Rosa, gracias a mí, que decidí no mandarte al panteón cuando me traicionaste. Abelardo, suéltalo ya, hombre, lo vas a matar. Eso es precisamente lo que quiero. Estos son unos asesinos. ¡Órale! Piensa en toda la gente que mataron en la frontera. Vete al infierno. Abelardo, no eres así, suéltalo ya. Casi nos mata, Vicenta. ¡Déjalo, Vicenta, déjalo! Te dije que te quedaras en la camioneta. ¡Desgraciado! Mira nada más quién está aquí. Escuincle del demonio, tú los trajiste. Ahora me las vas a pagar todas. Escuincle. ¿Sabes cuál es mi pasatiempo favorito? Ver a la gente arder en el fuego. Acabo de escuchar
escucharon un tiro que viene de la bodega. ¡Córrele todos para acá! Ya te oí, Roscas. Cuando oí el disparo pensé que eras tú matando ya a ese vato. Entra y checa qué está pasando ahí en el galpón, ¿eh? Ahorita el pechoncho y el chamuco salen para allá. Ordena el perímetro, por si acaso, ¿eh? Y si a ese cabrón se le está ocurriendo escapar otra vez, hay que enseñarle cuánto dolor cabe en un cuerpo humano. ¡Órale! Cuando los migrantes secuestrados se den cuenta de lo que le vas a hacer a ese vato, se te van a escapar, Amaro, y te vas a quedar sin business. ¡Ah, ya! Tú encárgate de tus hierbas, ¿eh? Que de las mías me encargo yo. ¡Ya! Párate, mijo. Vicenta, no quería matarlo, pero lo iba a quemar. Lo iba a quemar ahí. Shh, no te preocupes. Juan Pablo, ese güey se buscó su propio destino. Nos tenemos que pelear ya, ¿eh? Si escucharon ese tiro, son capaces de venir para acá. Son un resto. Yo sé por dónde ir sin que nos vean. Vámonos, pues. Acuéstate. Corre, mijo. ¡Venga, acá! ¿Quién anda ahí? ¡La mueves! ¿Qué te hiciste mojado, cabrón? Atención, el mojado se escapó. Cierren los portones, no debe estar lejos. Hay que seguir hasta acá. Te prometo que esto no se va a quedar así, carnal. Le voy a cortar la cabeza así infeliz y te la voy a poner sobre tu tumba. El indio Amaro es lo peor que me ha pasado en la vida, si me entiende. A mí el indio Amaro me mató a mi bebé, a mi Alvarito. Tan pronto nació, a mí me lo entregaron, yo lo tuve entre mis brazos y ahí mismo me lo quitaron y me lo mataron. Esa fue la única vez que yo lo tuve conmigo entre mis brazos y nunca más lo vi. Por eso yo no entiendo, parece como la hija suya lo trata así. Si usted es un papá bonito, responsable, bonito con ella. ¿Ah? Es que esa mujer lo único que le faltaba era como cuchillos en los ojos para matarlo a usted prácticamente. A Ivana nunca le faltó nada. Siempre nos llevamos bien. Hasta que se casó con el vividor de su marido, todo cambió. No, parce, es que lo que dicen por ahí es verdad. Más jala un pelo que una guaya, ¿sí o qué? Tuti, ya no hablemos más de eso. Mis abogados se van a encargar. Ocupémonos de ti y de lo que te prometí. ¿Qué quieres hacer con el hombre que mató a tu hijo? Pues, papi, la verdad, yo ya hablé con una gente, ¿cierto? Y esa gente, pues, se va a encargar de ubicar al indio Amaro. Lo que pasa es que, pues, obviamente, ellos necesitan ciertas cosas. Nadie trabaja gratis, y menos ese tipo de mafia. ¿Cuánto necesitas? Yo sabía que mi niña se iba a salvar. Diosito nos escuchó. Este es el día más feliz de mi vida. Hoy tu niña volvió a nacer, Araceli. Mi amor, nuestra niña se salvó. ¿Vas a seguir molesto conmigo? No hubo tragedia, es hora de celebrar, Marcelo. Te juro que me morí si algo le pasó a Belisa. Eres el mejor padre que pudo tener mi hija. Mario. ¿Cómo está mi hija? El doctor nos dijo que todo salió bien. En un rato podemos ver a Elizabeth. Me alegra haberle salvado la vida. También me alegra mucho ver tu cara de felicidad. Papi, pero este cheque está en blanco. Escribe la cifra que necesites. Lo único que te pido es discreción. Ni tu nombre ni el mío pueden estar involucrados. Ya me di cuenta que le puedes encargar ese trabajo a tu amigo Pepito.
Estoy seguro que él lo puede hacer muy bien. Carlos, ¿sabes qué? Yo no sé qué decirte. Pero vos no te imaginas lo importante que es esto para mí. Gracias. Gracias. Ahí está la troca. A ver, mijo, fíjate si no nos está siguiendo alguien. Oye, y gracias, ¿eh? Si no hubiera sido por ti, ahora sí nos matan a todos. Qué bueno que no me hiciste caso. Era lo que tenía que hacer. Ahora tenemos que pelearnos por el gabacho. Mi mamá me está esperando. Ya te voy a llevar para Estados Unidos, vas a ver. Vicenta, no puedo más. Déjenme aquí. Déjenme aquí, por favor. No, ni madres. Me quedaste muy lejos y no te vas a morir acá. Ya falta poco, mira. Ahí está la troca. Vamos. Que tu alma descanse en los brazos de Quetzalcóatl. Ámule las camionetas. ¿Eh? El mojado no puede estar lejos. Hay que agarrarlo. ¿Eh? Si lo miran, lo matan. Pero me traen su cadáver porque quiero arrancarle la piel yo me. ¿Eh? Hoy cenamos carne de mojado. Ustedes vénganse conmigo a pata. Los demás se van con el patrón en la troca. ¡Vivo o muerto! ¡Yo lo despellejo! ¿Quedó claro? ¡Yo le despellejo! ¡Órale, por allá! ¿Quién está? ¡Hijo de su puta madre! ¡Pasan de vivos, me cae! ¡Se pasan de vivos! ¡Miren! ¡Vengan! ¿Nos encontraron? Ahí viene. ¡Píquenle! No, Vicenta, ya no puedo. No, Vicenta, no, déjame aquí, Vicenta, ya no puedo, por favor. A ver, Juan Pablo, hombre, por favor. ¡Escúchame! Te tengo que llevar con tus hermanas, ¿eh? Así es que no te me vas a rajar ahorita. ¡Pícale! ¡Órale! Vamos. Aguanta. Ya falta poco. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy